Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz, Israel Reyes, especialista en ciberseguridad y ciberinteligencia, consultor internacional con 25 años de experiencia. Israel, te aprecio mucho que puedas volver a estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, y muy buenos días a toda tu audiencia. Israel, hemos estado hablando, por supuesto, de toda la situación militar, las consecuencias comerciales, bancarias, financieras del conflicto Rusia-Ucrania. Y bueno, escuchando también a los líderes mundiales anunciando medidas coercitivas. Pero, ¿qué pasa en ese mundo paralelo, el mundo virtual, donde ya hemos tenido evidencia? Se habló de aquella participación rusa cuando la elección en la elección en los Estados Unidos que llevó a Trump a la presidencia, en contra de Hillary, en fin. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Puede haber consecuencias también de carácter cibernético en esta confrontación cuasi global, Israel? Claro, efectivamente. Mira, recordemos que la distancia entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en el ciberespacio es un clic, y que ahorita el conflicto armado también tiene una componente, una dimensión, la dimensión cibernética, que es la guerra cibernética o la guerra electrónica. Hemos visto que grupos adversarios, grupos de hackers rusos han intervenido en elecciones, también hackearon a Hillary Clinton, pero también recordemos que hackearon al Colonial Pipe, al oleoducto, y también recordemos que también hackearon a GBMS, que era la procesadora de carne, y también al SolarWinds. Lo que nosotros entendemos y hemos visto últimamente es de que antes de que se diera el conflicto de invasión terrestre, marítima y aérea, lo primero que vimos fue una cadena de ciberataques a los sistemas de radares terrestres y aéreos y al sistema bancario de Ucrania, Latvia y Lituania. Y lo que pasó es que se detonó un virus que afectaba directamente las bases de datos y los sistemas informáticos financieros bancarios, que se le conoce como un data wiper, es decir, que borraba toda la información de los servidores bancarios. Pensábamos que se trataba de una negación de servicio o de un secuestro de información, pero lo que vimos es de que efectivamente borra toda la información. Ahorita tú sabes que la guerra se vive en diferentes dimensiones. Hay armas económicas, una guerra económica, una guerra comercial, pero también una guerra cibernética. Y lo más preocupante es de que al expulsar a Rusia o a los bancos rusos del SWIFT, que es el sistema de pagos electrónicos interbancarios, sabemos que Rusia va a actuar y va a hacer un ciberataque en contra de los países que hicieron esto, de imponerle esas sanciones económicas. Ya lo dijo Vladimir Putin, que si lo sacaban del SWIFT, que esto era un acto de guerra para ellos. Y bueno, hace 2 días hackearon a la Toyota en Japón, tuvo que suspender toda su producción doméstica, y bueno, fue precisamente 8 horas después de que se pronunció en favor de imponer sanciones comerciales a Rusia. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que, así como Occidente ha hecho un frente común, ya dijo Biden que Putin todavía no tiene idea de lo que le puede pasar, ¿hay algún mecanismo de defensa posible o es inevitable esta guerra cibernética, Israel? La guerra cibernética ya se dio, y se dio primero que la invasión terrestre. Lo que pasa es que en el ciberespacio se utiliza el anonimato y nunca sabes cuál es el enemigo, porque es un enemigo invisible. Entonces es sumamente difícil defenderte cuando no sabes que estás bajo ataque, pero lo que sí hemos visto es una hiperactividad de ataques cibernéticos en contra del sistema bancario, y tememos que estos ataques también
se reproduzcan en el sector del tendido eléctrico, principalmente en Estados Unidos. Recordemos que ahorita el gobierno de Ucrania, los militares ucranianos dependen de la información de inteligencia de satélites de Estados Unidos, y esas empresas privadas de satélites, de imagen de satélite, están en Silicon Valley. Pensamos que Rusia puede atacar estas empresas vía cibernética, y bueno, eso podría ser un ataque a Silicon Valley, pero un ataque de quitarles la electricidad del tendido eléctrico. Y bueno, ahí es donde las cosas se podrían sumamente complejas entre Estados Unidos y entre Rusia. Y también tememos de que México sea afectado, pero por daño colateral. No precisamente porque seamos un objetivo militar de Rusia, pero al atacar cibernéticamente el tendido eléctrico de Baja California, Estados Unidos, de Silicon Valley, podríamos nosotros también ser afectados en la parte de distribución eléctrica, y bueno, también nuestros sistemas bancarios que pertenecen al SWIFT y que son parte de este sistema de pagos electrónicos interbancarios, bueno, podríamos ser víctimas por daño colateral. ¿Algún otro aspecto del que no te haya preguntado y que creas que es importante destacar en estos momentos sobre lo que estamos, como bien dices, que ya estábamos viviendo, que seguimos viviendo y esta perspectiva a corto plazo? ¿Algún otro aspecto que te llame la atención, Israel? Bueno, mira, lo que he visto ahorita en algunos países de Europa es que se están preparando, y yo creo que aquí en México debemos de hacer lo pertinente. Ahorita, por ejemplo, los países bálticos y Canadá, y bueno, también Estados Unidos a través del FBI, de la CISA y del Homeland Security, han publicado información donde están creando las fuerzas de trabajo, las fuerzas de tarea, para poder prepararnos para un ciberataque masivo en contra de los sistemas financieros. Y bueno, este es un consejo para tu audiencia, que deben de prepararse, aunque esperemos que no se dé eso, pero hay que prepararse. Y una manera de prepararse es imprimir sus estados de cuenta en papel, porque si hubiese un ataque cibernético al sistema de pagos electrónicos interbancarios global, y si esta información se borrara, sería sumamente difícil comprobar cuánto dinero tenías en el banco. Por eso, todos debemos de imprimir nuestros estados bancarios para tenerlos ahí, porque sería como un 911, pero cibernético, que lo imposible y lo impensable pasó. Y bueno, que también es tiempo de que nos pongamos a trabajar en equipo, el gobierno, el sector privado, para un posible ataque y daño colateral a ese sistema financiero y el sistema de energía. Bueno, pues estaremos muy atentos y seguramente te volveremos a pedir tu intervención con nosotros, algo que agradecemos mucho. De verdad, Israel, gracias, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Ricardo, y ahí tu audiencia me puede seguir en la red social de Twitter en @IsraelG de Gerardo Reyes, Israel G. Reyes. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Israel, buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.